La geografía bíblica nos ofrece no solamente evidencia de la historicidad de las escrituras, de la paternidad de sus escritores, sino que también tiene para nosotros lecciones muy interesantes para nuestra vida espiritual. He elegido algunos ejemplos que quiero compartir con ustedes, y uno de ellos tiene que ver precisamente con cuando las escrituras nos hablan acerca de que la fe es la convicción de lo que no se ve, y lo vemos ilustrado en el caso de Abraham, que cuando Dios le llamó, él vivía en Ur y él salió, dice la escritura, sin saber hacia dónde iba. A pesar de eso, él obedeció la voz de Dios y salió de Ur para llegar al lugar donde sería la tierra de bendición para él. Y entre otras cosas, esa fue una demostración de su obediencia a la voz de Dios. Ahora, si vemos esa obediencia ya en distancia, podemos darnos cuenta de lo siguiente, de que entre la ciudad de Ur hasta la ciudad de Harán, que fue el primer tramo del recorrido, hay una distancia de 1092 kilómetros. Y desde Harán para llegar a la tierra de Canaán hay una distancia de 728 kilómetros, haciendo un total de 1820 kilómetros, que Abraham recorrió sin saber a dónde iba, pero que lo hizo en obediencia a la voz de Dios. Definitivamente por eso es de que dice la escritura que salió sin saber hacia dónde iba, pero sabiendo de que si Dios le llamaba y Dios lo decía, se podía confiar plenamente en ese llamado. También tenemos otro ejemplo sobre lo que significa esperar en Dios, y ese lo podemos ver en el caso de la resurrección de Lázaro, en el cual las escrituras nos dicen que Jesús se encontraba, dice en el Evangelio de Juan en el capítulo 11, que estaba a una distancia de 15 estadios, que eso pues en distancia para nosotros es equivalente a 2.7 kilómetros, no es una gran distancia. Pero vemos de que a pesar de que Jesús estaba tan cerca, pero tan cerca como para poder llegar rápidamente y poder sanar a Lázaro, dice la escritura que llegó hasta el cuarto día, ya cuando Lázaro estaba muerto. La razón era porque el propósito que Jesús tenía con ese milagro era mayor, de tal manera que la resurrección sirvió de testimonio, porque dice que muchos de los judíos se convertían no solo por la palabra de Jesús, sino que se convertían también por el testimonio de Lázaro. Entonces, aunque aparentemente da la impresión de que Jesús se tardó, pero en realidad lo que estaba ocurriendo era precisamente un propósito de Dios, y ustedes pueden ver acá como una distancia tan corta, el Señor tenía como propósito el poder hacer un milagro mucho más grande. A nosotros a veces nos parece que Dios se tarda, pero en realidad el propósito que tiene para nosotros es muchísimo mayor. También tenemos otro ejemplo, y en este caso es un ejemplo de dedicación. Las escrituras pues nos invitan a que nosotros debemos de predicar el Evangelio. En Hechos 13 vemos como Pablo predicó en la ciudad de Salamina y predicó en Pafos. Si nosotros vemos esos dos nombres así nomás, pues decimos, solamente fueron dos ciudades. Y Pablo lo que estaba haciendo, podríamos decir también, estaba cumpliendo el llamado de predicar el Evangelio. Él mismo reconoce de que hay recompensa por hablarles a otras personas de Cristo. Pero si vemos nuevamente esa situación ya en cuestión de distancia, vemos que entre las ciudades de Salamina y la ciudad de Pafos había una distancia de 136 kilómetros y no existían los medios de transporte como los que existen en la actualidad. Y eso por poner un ejemplo solamente de una parte de distancia que Pablo recorrió predicando el Evangelio. Ahora, si agregamos todas las iglesias que fundó, podemos darnos cuenta de la entrega que tuvo él en llevar a otras personas el Evangelio de Cristo, precisamente porque el Señor se le había aparecido y le había encomendado esa tarea. Vemos pues de que la geografía bíblica es una parte muy interesante de las escrituras que nosotros debemos de conocer, y que también tiene para nosotros lecciones muy importantes que tienen que ver para nuestra vida espiritual. Saludos.